Renuncié en silencio hace 10 años, y ahora tengo 10 millones de dólares. Hace exactamente 10 años, en un día gris de noviembre, tomé una decisión que redefinió por completo mi vida. Una decisión silenciosa, casi imperceptible, que lo cambió todo. Decidí, en la práctica, renunciar a mi trabajo. Pero lo más irónico es que, al hacerlo, me quedé. En ese momento, nadie hablaba realmente de las renuncias silenciosas. Para mí, simplemente fue la rendición pacífica de un hombre agotado. Me había cansado. Me cansé de sentir que mi valor en la empresa, mi valor como profesional, se medía por lo ocupado que estaba, por las ojeras bajo mis ojos, o por la cantidad de fines de semana que sacrificaba. Me cansé de creer que debía demostrarle algo a la junta directiva, a mis colegas, o incluso a mi propia ambición. Tenía 40 años. Estaba en la cima de lo que la sociedad llama éxito, un buen puesto como director en una empresa tecnológica estable, una casa en un buen vecindario, 2 hijos sanos y una familia que me amaba. Pero sentía un vacío constante. La ansiedad era mi sombra. Y lo más importante en todo esto, estaba mi número. Yo era un adepto a la meta de la independencia financiera y la jubilación temprana. Llevaba más de una década invirtiendo metódicamente, siendo frugal y haciendo crecer mi patrimonio. Había alcanzado mi número mágico, unos 2 millones de dólares entre inversiones diversificadas y ahorros líquidos. En teoría, ese era el punto. El punto en el que el dinero ya no dictaba mis días. Pero seguía yendo a la oficina, seguía estresándome, seguía persiguiendo el siguiente hito inútil. Sentía que había comprado el billete a la libertad, pero me negaba a subir al tren. Una noche, después de llegar tarde a casa por una reunión que bien podría haber sido un correo electrónico, se lo confesé todo a mi esposa, Sara. Quiero dejarlo. Dejarlo todo. Sara es maestra de secundaria. Ella ama su trabajo, siente una vocación genuina. Nunca ha tenido la mentalidad de querer jubilarse anticipadamente. Ella trabaja por pasión, no por necesidad. Me escuchó con calma, sin juzgar, mientras yo despotricaba sobre la tiranía de los correos electrónicos y la farsa de la productividad. Cuando terminé, me miró y me dijo algo que me desarmó por completo y que se convirtió en el lema de la última década. No dejes tu trabajo, solo deja de dejarte la vida en él. Esa frase me golpeó como un rayo. No se trataba de huir. Se trataba de renegociar los términos de mi propia existencia. Y eso hice. A la mañana siguiente, no envié mi carta de renuncia. Fui a la oficina, me senté en mi escritorio, y mentalmente, firmé mi propia renuncia silenciosa. Decidí seguir trabajando, sí. Pero solo haría lo justo, lo necesario, lo que marcaba mi contrato sin exigir la extenuación de mi ser. Y nada más. El cambio no fue fácil al principio. Mi mente estaba programada para la hiperproductividad. Dejé de preocuparme por impresionar a cualquiera, lo que significaba que dejé de participar en la competición invisible por ver quién se quedaba hasta más tarde. Dejé de hacer horas extra. A las 5:01 de la tarde, mi portátil se cerraba. Dejé de responder correos fuera de horario. Hubo un par de noches que sentí la punzada de la ansiedad, pensando, ¿y si es urgente, y si me necesitan? Pero resistí. ¿Y saben qué pasó? Nada. Las cosas urgentes esperaron hasta la mañana y las no urgentes simplemente desaparecieron. Dejé de decir que sí a todo lo que oliera a trabajo de otro o proyecto de prestigio sin valor real. Empecé a delegar de verdad. No solo a repartir tareas, sino a confiar plenamente en mi equipo para que hicieran su trabajo, sin microgestión. Les di autonomía. Les di el espacio para fallar y aprender. También empecé a decir, no, con calma, pero con firmeza. Un no estratégico, no agresivo. Decía, lo siento, pero tengo que priorizar el proyecto X, y añadir esto ahora pondría en riesgo la fecha de entrega original. Siempre enmarcado como una decisión de negocio, no personal. Y fue entonces cuando ocurrió la magia. Mi vida laboral se volvió infinitamente, sorprendentemente, más fácil. En los siguientes 6 meses, noté algo que me provocaba una carcajada interna. Cuanto menos me esforzaba en parecer ocupado y estresado, más me respetaban. Mis colegas, que seguían en la rueda del hámster, me veían como una roca. Alguien imperturbable.
Mientras ellos se estresaban por cumplir plazos imposibles, yo simplemente pedía más recursos, o más tiempo, justificando la necesidad con datos y una calma total. Y la mayoría de las veces, me lo daban. ¿Por qué? Porque mi tono, desprovisto de pánico, hacía que mis peticiones sonaran razonables y estratégicas. Mis subordinados notaron que confiaba en ellos. Su moral subió. Empezaron a funcionar mejor que nunca. ¿Y mis jefes? Mis jefes dejaron de verme como un director operativo frenético y empezaron a verme como alguien que sabía liderar estratégicamente. Alguien que no se ahogaba en la arena. No sabían que mi gran secreto, el arma secreta, era simplemente haber dejado de complicarme la vida. A los pocos meses de mi renuncia silenciosa, obtuve una subida de sueldo por rendimiento. Yo no podía creerlo. Luego, un ascenso a vicepresidente de área. Y un año después, otro más. No ascendí porque trabajara más que los demás. Ascendí porque, al trabajar menos, trabajé de forma más inteligente. Sabía cuándo decir basta. Sabía cuándo soltar el control, cuándo delegar por completo y cuándo priorizar de verdad los 2 o 3 elementos que generaban el 80% del valor. Estaba constantemente a punto de explotar. Era, para ellos, un líder seguro. Mientras todos los demás corrían detrás de la productividad ciega, yo empecé a correr detrás de la tranquilidad. Y descubrí que la tranquilidad era, en sí misma, una forma superior de productividad. Y así pasó una década. 10 años de trabajo sin estrés crónico. Sin noches sin dormir por el trabajo. Sin esa constante y corrosiva sensación de tener que probar mi valor cada mañana. Pude dedicar tiempo de calidad a mi familia, retomar un hobby antiguo, y dormir las 8 horas necesarias, todos los días. Hoy tengo 50 años. Sigo en la misma empresa, aunque ahora soy el número 3 o 4 en la jerarquía ejecutiva. Y he aquí el dato que da título a esta historia. Mi patrimonio, gracias a ese primer colchón de la independencia financiera, al crecimiento continuado, y al sueldo de alto ejecutivo, supera hoy los 10 millones de dólares. Y sí, para añadir más hierro a la ironía, tengo opciones sobre acciones que, si se ejecutan bien, podrían sumar otros 7 o 9 millones de dólares en los próximos años. No está nada mal para alguien que, en esencia, renunció a su trabajo hace 10 años, ¿verdad? A veces me detengo a pensar qué habría pasado si hubiera seguido el camino tradicional. El camino del hustle culture de la empresa. Trabajar el doble, esforzarme hasta el límite, quemarme para conseguir cada ascenso con uñas y dientes. Probablemente estaría agotado, o incluso enfermo. Tal vez con un patrimonio algo mayor, o tal vez igual, pero el coste personal habría sido incalculable. Y lo más irónico de todo, la gran lección financiera y personal, es que, al soltar el control, al dejar de obsesionarme con el trabajo, terminé ganando. En todos los sentidos. Aprendí mi verdadera lección. Descubrí que no necesité destruirme a mí mismo, ni sacrificar mi salud mental, para tener éxito. No necesité vivir estresado para sentirme valioso en una reunión. Para mí, el verdadero secreto estuvo en la eficiencia, y sobre todo, en la psicología. Encontré el equilibrio perfecto entre lo que daba para cumplir con mi rol y lo que me quedaba al final del día. Muchos jóvenes hablan de trabajar hasta el límite para ahorrar lo suficiente y comprar su libertad. Pero yo les digo hoy que la libertad no se compra solo con dinero. Es un error de cálculo. La verdadera libertad se construye con tiempo. Se compra con calma. Se gana con el espacio mental. El dinero te da el permiso para la libertad, pero la estrategia de la renuncia silenciosa me la dio en el presente, sin esperar al día de la jubilación. Cuando internalicé esto, cuando supe que tenía esa cifra de la libertad respaldándome, mis decisiones cambiaron radicalmente. Dejé de pensar, ¿qué tengo que hacer para que no me despidan? Empecé a preguntarme. Tengo que responder este correo electrónico hoy a las 8 de la noche. ¿Valía la pena sacrificar otra noche de cena con mi familia por esta tarea de valor marginal? La mayoría de las veces, mi respuesta fue un rotundo, no. Mi regla fue clara, hacer lo necesario. Hacerlo bien, con maestría, pero sin ansiedad. Nunca más allá de lo que valía mi propia paz mental. Aprendí a delegar sin remordimientos. Aprendí a decir, no, a la presión autoimpuesta.
Y aprendí a soltar el control sobre resultados que no podía controlar. Me di cuenta de que ser un profesional de élite no era hacer más cosas, ni ser el más ruidoso. Era ser el que sabía cuándo y cómo dejar de hacer lo que no importa. Hoy, miro atrás a mis 40 años y sonrío al recordar la versión frenética de mí mismo. Renuncié en silencio, sí. Pero con esa pequeña y astuta decisión, gané algo mucho más grande que los 10 millones de dólares que tengo hoy, gané mi libertad mental, mi tiempo y una década de tranquilidad. Y lo más curioso es que, sin buscar el éxito financiero a través de la extenuación, esa misma decisión me hizo más exitoso que nunca.